Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de balance sagital y nuevas tecnologías en deformidad del adulto. Como saben, pues yo me encuentro actualmente haciendo un fellow en deformidad de columna en la Universidad de Buffalo. A la izquierda pues pueden ver el quirófano usual en el que trabajamos. No es un quirófano nada distinto de lo que se puede encontrar en Medellín, en algunas de las instituciones de allá. Lo diferente son de pronto algunas cosas que tenemos disponibles para tratar de lograr algunos objetivos, como por ejemplo son la navegación intraoperatoria, que vamos a hablar un poco de eso. Durante el tiempo acá se han logrado cosas importantes y en esta presentación todos los casos que voy a mostrar los he hecho yo como el fellow, el cirujano asistente a el doctor Jeffrey Molin, que es mi jefe. Entonces, como introducción, la columna, cuando usted va a operar una columna, usted siempre tiene que pensar en que usted está o tratando una deformidad o usted está creando una deformidad. Entonces, usted debe ser familiar, así no vaya a ser cirujano de deformidad con la deformidad de la columna, ¿cierto? No se debe hacer cirugía de deformidad si usted no tiene una panorámica de columna y no tiene una tomografía del área donde esté operando. Si usted tiene un paciente con una deformidad toracolumbar, tiene que tener un TAC de la columna dorsal y lumbar y debe tener panorámicas. Hay múltiples formas de hacer cirugía. Usted puede hacer cirugía vía posterior, anterior, lateral, oblicua, pero endoscópica, lo que quiera, pero el balance sagital y coronal no se negocian. Y hay algo muy importante y es que el área para corregir la lordosis es casi siempre el E4S1. Entonces, cuando usted analiza eso, pues cobra como menor sentido empezar a corregir de ahí para arriba, a no ser que usted tenga casos específicos. No voy a hablar mucho de teoría, voy a mostrar muchos casos, pero para poder mostrar esos casos, yo creo que debemos estar familiarizados con la clasificación de Russolí. La clasificación de Russolí básicamente lo que buscó fue clasificar la morfología de la columna normal de la población en varios tipos. Y a grandes rasgos lo que hacen es dividir las columnas, o como debería ser la morfología normal de la columna, en dos grupos. Un grupo con baja incidencia pélvica, que es menor de 50, y un grupo con alta incidencia pélvica, que es mayor de 50. Cuando usted tiene una baja incidencia pélvica, pues usted lo que tiende a tener es que un bajo sacral slope, que es un sacral slope menor de 35. Y cuando usted tiene un sacral slope menor de 35 y tiene una baja incidencia pélvica, las vértebras involucradas en la curva lordótica son pocas. Entonces, en la tipo 1, usualmente solo tenés 2, máximo 3 vértebras involucradas en tu curva lordótica. Es decir, la lordosis no va de S1 a L1, sino que simplemente va de S1 a L3. En el tipo 2 tienes un poco más de vértebras involucradas en la lordosis y puedes tener entre 3.5 y 4.5. En la tipo 3 vas a tener más o menos 4.5 a 5.5 vértebras, y en la tipo 4 vas a tener más de 5.5 vértebras en promedio involucradas en esa curva lordótica. Ahora, ojo, esto es la columna antes de estar enferma, ¿cierto? Y una cosa muy importante es, la columna se puede analizar desde un punto de vista geométrico. Entonces, usted cuando cambia, por ejemplo, un ángulo en la columna lumbar alta, ese cambio siempre se va a tratar de ver reflejado en su columna torácica. Entonces, usted, por ejemplo, le aumenta mucho a un paciente que no necesita la lordosis en la columna lumbar alta, y eso cómo se va a ver reflejado en la columna torácica, con una hipercifosis torácica que va a llevar a complicaciones mecánicas como el PJK, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en dónde y cómo se corrige la lordosis de los pacientes. Para mí es fundamental esta imagen de acá, ¿cierto? En el que se demuestra que básicamente es una imagen geométrica, y usted siempre que corrige algo en la columna lumbar baja o en la columna lumbar alta, eso siempre se va a ver reflejado en las demás áreas de la columna. Por eso también siempre hay que pedir panorámicas. Entonces,
usted va a tener la clasificación de Russell y vas a tener, como ya dijimos, los 4 tipos o los 5 tipos, dependiendo, pues, porque después adicionaron el tipo 3 antevértex, pero digamos que tenemos aquí los 4 tipos originales. Como veníamos hablando, incidencia pélvica baja en el tipo 1 y tipo 2 con una sacral slope bajo menor de 35, y lo que cambia es el número de vértebras involucradas en la lordosis. Y en el 3 y 4 lo mismo, tenemos una incidencia pélvica alta con un sacral slope entre 35 y 45 en el 3, mayor de 45 en el 4, y obviamente cambia es el número de vértebras involucradas en la lordosis. Pero como vemos, casi siempre lo que nosotros vemos es un paciente de esta manera, ¿cierto? Es un paciente que está completamente cifótico. Como vemos acá, una cifosis global, o como vemos acá, una cifosis global, o como vemos acá, una cifosis global o una cifosis global. Entonces, muchas veces es muy difícil identificar cuál era la morfología inicial del paciente, pero con la incidencia pélvica nos podemos guiar y podemos darle un aproximado a lo que necesita ese paciente y dónde lo necesita. Entonces, hay otra premisa, y es que la mayoría de la lordosis lumbar, sin importar el tipo de Russell, está casi siempre en el E4S1, y vamos a tener que, se ha encontrado más o menos un número mágico que va a depender del Russell, pero que es más o menos 35 grados, y que el objetivo de la corrección en el E4S1 casi siempre va a ser idealmente 35 grados, de pronto un poco más en los Russell altos, de pronto un poquito menos en los Russell bajos, pero 35 viene a ser como más o menos el número mágico. Entonces, empecemos a mirar algunos casos. Entonces, muchos de los casos de lo que van a ver acá son casos que han sido previamente operados. Entonces, vemos el análisis sagital IAP. En el análisis sagital, muy importante tener el pelvic tilt, ¿cierto? El pelvic tilt es demasiado importante porque nos permite saber si un paciente está teniendo un mecanismo de compensación pélvica, y qué tanto es por deformidad o qué tanto es simplemente por compensación, porque usted va a empezar a ver pacientes que de pronto le van a llegar y van a ser pacientes que van a tener un SBA demasiado aumentado, y usted va a empezar a ver un pelvic tilt de pronto que no es mayor a 20, sino que te encontrás con un pelvic tilt de 15, 16, 17. Entonces, ojo con eso, los pelvic tilt menores de 20 en general te van a decir que lo que está haciendo que ese paciente tenga un balance sagital positivo es un mecanismo de compensación, y lo primero que hay que descartar es un canal lumbar estrecho, y que el paciente esté teniendo esos cambios es simplemente por una estenosis lumbar, y lo único que necesita ese paciente es tal vez una descompresión. Ahora, el pelvic tilt te dice mucho, y pelvic tilt por encima de 25, pues es una deformidad estructural. Vamos a tenés que analizar la incidencia pélvica, sacral slope. Ahora, lo que nos hablaban de pronto hace algunos años, que la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar debe ser igual a más o menos 9 o más o menos 10. Actualmente ya es un concepto que, aunque todavía se puede usar, no es lo más acertado, porque usted puede lograr lordosis muy fácilmente metiendo cajas laterales en la columna lumbar alta, pero eso no le va a representar al paciente lo que tal vez realmente necesita. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos la lordosis entre L4 y S1. Nosotros naturalmente no tenemos una alta lordosis entre T12 y L3. Y la vía lateral está diseñada para idealmente los niveles por encima de L4. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro que hay que analizar es la relación entre el C2 slope y el T1 slope. ¿Por qué eso es muy importante? Porque muchas veces a usted le va a llegar un paciente que tiene una deformidad cervical y dolor en el cuello, y usted no le hace una panorámica. Ojo, muchas veces pacientes con dolor en el cuello y cierta deformidad cervical pueden ser simplemente cambios compensatorios de una deformidad toracolumbar. Entonces, usted debe analizar siempre el C2 slope. Si el C2 slope es mayor de 40
el paciente muy probablemente tenga una patología cervical de base, pero muchas veces lo que usted encuentra es que el C2 slope está normal y el T1 slope está alto, entonces lo que le toca buscar es una deformidad toracolumbar. Entonces miremos, por ejemplo, este caso tiene las dos componentes, tiene un SBA alto y tiene una deformidad también coronal. La deformidad coronal es importante que los residentes se familiaricen con la clasificación. Hay diferentes tipos de clasificación. Está la clasificación americana que la divide en ABC y está la clasificación europea que es la clasificación de Obeid. Lo importante para saber acá es dónde cae la línea con respecto a la plomada de 7, ¿cierto? Y dónde cae con respecto a la concavidad o convexidad de la curva. Eso es lo importante. Y ya vamos a analizar por qué. Como para mí, y lo que he aprendido es que estas imágenes de tomografía son demasiado útiles porque son con el paciente acostado y realmente te dicen cómo va a ser el paciente cuando lo pongas en la mesa quirúrgica. Entonces, te puede ayudar un poco en tu planificación de la corrección. Como podemos ver acá, el fenómeno de vacío, que te va a decir qué tan móviles son esos discos, el fenómeno de vacío en este caso, pues nos va a ayudar a la corrección de la deformidad. Hay que quebrar este osteófito que hay acá para lograr una buena corrección. Pero hay algo muy interesante. Miren que este paciente, a pesar de tener una fusión previa entre el E4 y S1, está muy cerquita del número mágico de 35, ¿cierto? Entonces, este paciente no requiere mucha corrección a nivel de L4S1. Este paciente específicamente lo que necesita es un poquito de corrección a nivel de su columna lumbar alta, por encima de donde está esa fusión, ¿cierto? Y tal vez con eso le podamos ayudar bastante. Entonces, el raciocinio de este paciente fue que teníamos esos discos completamente móviles, fenómeno de vacío, el paciente no necesitaba mucha corrección a nivel de L4S1 y le hicimos unas osteotomías posteriores a 3 niveles por arriba de la instrumentación previa, cambiamos la instrumentación y nosotros siempre vamos con 3 o 4 puntos de fijación a la pelvis, como pueden ver acá. Una cosa que ayuda demasiado en cirugía es que el paciente se hace todo el planeamiento quirúrgico teniendo en cuenta las cosas que hemos hablado. Como vimos, este paciente tenía una incidencia pélvica de menor de 50 y tratando de clasificarla como un Russell creíamos que era un Russell tipo 2 y tratamos de corregir esa lordosis a nivel de la columna lumbar alta y lo logramos hacer para lograr esa armonía en su columna. Ahora, ¿cómo hacemos el planeamiento quirúrgico? Tenemos en cuenta todos esos conceptos de balance sagital, utilizamos un software específico que se ajusta a las medidas de corrección del cirujano y se planean las osteotomías. Entonces, como ven acá, lo que les comenté, se planearon 3 osteotomías posteriores, 3 Schwab tipo 2, y el software nos planea cómo debería ser idealmente la barra de ese paciente, ¿cierto? Y qué angulación debe tener la barra de ese paciente. Entonces, este es el software de planeación, el software planea la barra, acá la podemos ver, utilizamos barras transicionales para hacer algo que se denomina el soft landing para evitar PJK y esto es lo que tenemos en el quirófano. Nos trae una marca donde poner idealmente los tornillos de S1T10. Uno la corta usualmente por encima. Esto es el planeamiento, que es el objetivo, y nos dice cuánto es el objetivo de la lordosis lumbar, ¿cierto? En estos casos, por ejemplo, podemos ver que la lordosis era menos 45 y la obtenida realmente luego con el paciente de pie fue 43. Es bastante preciso y esto ayuda mucho porque la barra está prediseñada y se coloca simplemente al finalizar de realizar obviamente los tornillos y las osteotomías. Las barras que utilizamos es cromo cobalto y lo otro es que el uso de la navegación
permite que los tornillos pues queden prácticamente perfectos. Aquí tenemos otro caso, vemos mucho caso de pacientes con cirugía previa, los cuales igual con deformidad en el plano sagital, este paciente reintervenido múltiples veces, como en fallo de la instrumentación, el paciente tiene un balance sagital muy positivo, tiene un pelvic tilt terrible, ¿cierto? Bueno, y tiene una lordosis lumbar que para su incidencia pélvica es mínima. Entonces, este paciente, ¿qué le hicimos? Este paciente le hicimos tratándole de corregir la mayor cantidad de lordosis posible entre L4 y S1. Nosotros le hicimos una osteotomía de sustracción pedicular a nivel de L4. Entonces nosotros para deformidad hacemos osteotomías de sustracción pedicular usualmente en L4, L5 o incluso llegamos a hacer osteotomías de sustracción pedicular a nivel de S1. Como pueden ver, hay una caja a nivel de la osteotomía de sustracción pedicular y eso publicamos algo muy interesante hace poco de una publicación pues que me siento orgulloso en The Spine Journal, y acá podemos ver los diferentes tipos de osteotomía de sustracción modificadas. Entonces, el tipo A es la osteotomía de sustracción pedicular típica o Schwab 3, el B es el Schwab tipo 4, el C, entonces es lo que nosotros estamos haciendo y es básicamente, es un Schwab tipo 4 y se le pone una caja, pero una caja de las que se utilizan para XLIF, ¿cierto? Pero la ponemos desde atrás. Y acá tenemos la osteotomía en sándwich, que es de Lenke, que es un coautor de este paper que hicimos, y lo que hacen es poner dos cajas, usualmente dos cajas de TILIF, entre la osteotomía. Acá podemos ver los diferentes tipos mejor ilustrados, tipo 3, tipo 4, tipo Schwab 4 con caja, que es lo que nosotros hacemos, y esta es la sándwich, que es la que Lenke hace. Cuando nosotros comparamos estos tipos de osteotomías, vimos que cuando usted le mete una caja a la osteotomía, primero, obtiene mejor fusión a 2 años, ¿cierto? Es un predictor para obtener una adecuada fusión a 2 años. Y segundo, usted obtiene mejor, mejor lordosis segmentaria. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que usted hace su osteotomía, su Schwab 4, ¿cierto? Usted le mete una caja aquí y esta caja le va a ayudar a varias cosas. Primero, esa caja le va a servir como un fulcrum. Entonces, en ese fulcrum vos podés comprimir mucho más y vas a obtener mucha mejor lordosis. Segundo, no vas a perder tanta altura. Entonces, al evitar pérdida de altura, disminuís el riesgo de radiculopatía que te da cuando vos haces una osteotomía de sustracción pedicular tradicional. Y tercero, una caja tan grande y te va a ayudar a la fusión a ese nivel. Una osteotomía de este tipo es bastante inestable y necesita un área de fusión importante. Lo otro es que utilizamos pues siempre las barras satélites para estabilizar el segmento. Acá podemos ver un video de cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces miren la caja es una caja lateral, tenemos completamente todo expuesto desde atrás, ¿sí? Y la ponemos lo más anterior posible para lograr el fulcrum. Estos son los retractores pediculares. Los retractores pediculares los cerramos al mismo tiempo y vemos cómo automáticamente todo se corrige de una forma impresionante la lordosis del paciente y lo que es necesario. Entonces, también tenemos nuestra serie de pacientes a seguimiento a 1 y 2 años, en total 26 pacientes, y en general una cosa es, ojalá todos pudiéramos tener los resultados objetivos de las cirugías de nuestros pacientes, que pues en estos casos se miden con el ODI y el ESARES 22. Ojalá eso siempre se pudiera hacer. Lo hicimos y pues obviamente los pacientes mejoran.
y a pesar de que son cirugías que pueden ser complejas o en algunos casos mórbidas, hay mejoría en los scores de los pacientes en cuanto a calidad de vida y en los parámetros radiográficos. Miremos este otro paciente también muy interesante. Entonces, este paciente lo han operado varias veces, le pusieron una LIF, L5S1, le pusieron una caja lateral ahí arriba, pero realmente el paciente no mejoró mucho. Es un paciente que puede, tiene una pelvis muy móvil y el paciente, a pesar de haber sido fijado, miremos que esas fijado prácticamente plano, ¿cierto? Sin una curva real lumbar, el paciente trata de compensar con la relación entre la columna lumbar y la pelvis, ¿sí? Entonces, el paciente trata de disminuir lo que más pueda la sacral slope, aumentando el pelvic tilt y retrovertiendo la pelvis, ¿sí? Entonces, al hacer ese movimiento repetitivo, lo que hace es generar una pseudoartrosis terrible de la unión lumbosacra, ¿cierto? Y él siempre trata de hacer eso porque el paciente, la morfología de la columna del paciente no es la adecuada, ¿sí? Entonces, miremos acá, eh, miremos acá los parámetros, igual pelvic tilt aumentado, un sacral slope bajo, ¿cierto? Y el paciente, pues, tiene una lordosis lumbar de menos 11 grados, o sea, una lordosis de 11 grados apenas, está cifótico entre el E1 y el E4. Bueno, o sea, el paciente, pues, no está como muy bien. Entonces, miremos la tomografía del paciente, una pseudoartrosis en el E5S1, ¿cierto? Una pseudoartrosis terrible a nivel de los ilíacos y hizo también una enfermedad del segmento adyacente con una compresión a nivel torácico. El paciente presentó paraparético, ¿cierto? A urgencias. Y entonces, esto fue lo que hicimos. Este paciente, un imbalance completo con una pseudoartrosis lumbosacra ilíaca y este paciente necesita una corrección. Que le hicimos lo que mostramos previamente, una osteotomía de sustracción pedicular, en este caso fue en L5, con una muy buena corrección, obtención de 47 grados intraoperatorio inmediato, ¿cierto? Utilizamos múltiples barras, como en múltiples puntos de fijación a la pelvis, retiramos esos tornillos ilíacos, que eran ilíacos tradicionales, pusimos S2 ilíacos, como dije, casi siempre tratamos de obtener 4 puntos de fijación, y las barras, que como dije antes, son barras que son diseñadas según el objetivo quirúrgico que queremos obtener. Se hizo la descompresión a nivel de T10-T11, que era donde tenía la compresión espinal, subimos hasta T4 y nosotros utilizamos una banda de mercilina, que es como un nylon especial arriba, siempre para ir 2 niveles por arriba del nivel superior instrumentado, para tratar de ayudar a la prevención de PJK. Los, la fijación a la pelvis realmente es sencilla con la navegación. Entonces, como ven acá, este es un tornillo S2 ilíaco, que sería esta trayectoria. Aquí se están colocando el tornillo superior, el inmediatamente superior acá es S1. Lo que se hace es encontrar el foramen posterior de S1 e inmediatamente lateral a él se inicia. Son tornillos, como ven, de una dimensión importante. Usualmente tratamos de llegar a 80, 90 milímetros de largo, y lo que hacemos es tratar de poner casi siempre entre 3 y 4 barras. Entonces, lo que hacemos es básicamente este primer tornillo, lo tratamos de enterrar un poco más para que quede en línea con el tornillo de S1, y este tornillo que va a ser más inferior, lo tratamos de dejar un poquito más arriba, más salido, para que sea la barra accesoria. Miremos este otro caso también muy interesante. Entonces, este caso tiene los dos parámetros, tiene deformidad sagital, pero también tiene deformidad coronal. Como, como dije,
se deben familiarizar pues los residentes con la deformidad coronal. En mi opinión, es mucho más difícil de corregir que la deformidad sagital. Y como pueden ver acá, entonces esta es de las deformidades más complejas de corregir porque es lo que dirían una tipo C en la clasificación americana, o en la clasificación europea sería una OVADE tipo 2B. ¿Por qué? Porque la línea que viene desde C7 deplomada cae en la convexidad de la curva, ¿sí? Entonces, esas deformidades tienden a empeorar cuando usted corrige o trata de corregir la curva lumbar principal o el ápex de la deformidad de la curva lumbar, que usualmente se encuentra en la región lumbar media o alta, ¿cierto? Pero realmente el problema de estos pacientes no es ese. El problema de los pacientes es la curva fraccional a nivel de L4, L5, S1. Entonces volvemos a lo mismo. Si usted le pone cajas laterales a este paciente, aquí lo va a desestabilizar, pues es una cirugía muy fácil de hacer, poner cajas laterales, ¿cierto? Pero si usted le pone cajas laterales a ese paciente, lo va a descompensar aún más. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado. Entonces, de nuevo, la tomografía usted lo ve. Estas imágenes a mí me parecen, como dije, demasiado importantes. Te demuestran realmente qué tanto va a mejorar el paciente en la mesa quirúrgica. Y de nuevo, lo mismo. O sea, acá tienen muy estandarizado lo que se hace. Como dije, 4 puntos de fijación, múltiples barras accesorias. Este paciente se le colocaron 2 TLIF, uno en L4, L5 y otro en L5, S1, y con eso se obtuvo una muy buena corrección, tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Y en la parte superior, siempre tornillos en los 2 segmentos inclinados hacia inferior y angulados hacia el platillo inferior para tratar de prevenir PJK. Lo mismo barras transicionales, y este es lo que les digo, estos 2 conectores que hay acá es lo que les digo de la cinta de mercilina, que es similar al nylon para la prevención de PJK, que va 2 niveles por arriba. Ahora, nosotros también, pues acá utilizamos mucho TLIF, y nos gusta mucho la vía posterior acá. Entonces, por ejemplo, miren este paciente, y esto lo traigo para demostrar que usted con los TLIF puede obtener lordosis, puede corregir lordosis, incluso en el E5-S1. ¿Listo? Lo que va a mostrar no es convencional, y obviamente puede ser para criticar, pero me parece muy interesante, y es lo siguiente. Miren, este paciente tiene entonces una lordosis lumbar de más o menos 30 grados, entre el E4 y S1, 14,7. Miren esta tomografía, esta es la resonancia, tiene unas hernias importantes, L4, L5, L5, S1. Y entonces, ¿qué le hicimos? Le hicimos una vía posterior y le hicimos TLIF, ¿cierto? Entonces acá, como pueden ver, de 14, 15, 16 pasamos a 32 entre el E4 y S1, y ponemos 2 TLIF. Ponemos 2 TLIF, son cajas bastante grandes, ¿cierto? Se logran poner cajas tan grandes a través de distracción del segmento con distractores pediculares bilaterales, y utilizamos caja muy grande adelante, bien anterior, ¿cierto? Para hacer un fulcrum adecuado, y la segunda caja usualmente es 1 milímetro menor para preservar una angulación adecuada al momento de la compresión. Estas cajas tan grandes, pues casi que se pueden comparar con una caja que se pueda insertar por otro medio. Ahora, en deformidad cervical. Entonces tenemos este paciente previamente operado, vía anterior, vía posterior, y este paciente, pues casi que una deformidad de chin and chest, ¿cierto? De cuello de cisne, con los parámetros cervicales completamente afectados. Un paciente que ya ha sido operado múltiples veces por la vía anterior y está completamente fusionado vía anterior. Entonces, ¿qué le hicimos? A este paciente le hicimos
una fijación posterior desde C2 hasta T10 con una osteotomía de sustracción pedicular a nivel de T2 y tornillos pediculares cervicales. La navegación obviamente ayuda mucho a esto. Aquí podemos ver el corte de la osteotomía que permite el cierre y la corrección de la deformidad. Ya voy a mostrar cómo se hace el posicionamiento del paciente y la mesa quirúrgica que ayuda a que cuando se cierra antes de cerrar la osteotomía, usted sube la cabeza del paciente, ¿cierto? Entonces, este no es el mismo paciente, pero es un paciente similar. Utilizamos la Jackson Table, utilizamos Gardner-Wells tongs y utilizamos una tracción bidireccional, ¿cierto? Tenemos acá el manillar para movilizar el paciente, la cabeza del paciente hacia arriba, ¿sí? Una vez se complete la osteotomía. Listo. Acá vamos a observar, vuelvo y digo, este no es el mismo paciente, pero podemos observar cómo que hacemos los tornillos pediculares. Entonces, dependiendo del nivel, el tornillo pedicular va a ser mayor la angulación o menor la angulación. Entonces, a nivel de C3 y C4, hay que tener una angulación muy importante o medialización del tornillo, porque si no vas a caer al foramen de la vertebral. Entonces, los tornillos pediculares C3 y C4 son los tornillos más complejos. Como pueden ver, esta es una trayectoria ideal iniciando casi que en el borde entre el borde posterior y lateral de la masa lateral. Como dije, pues la navegación para esto ayuda demasiado. Entre las claves es que en la columna cervical, a diferencia de la columna lumbar, la faceta inferior y algo que ya vamos a mostrar, que es el ángulo facetario con el platillo inferior de la vértebra, va a llevarte derecho paralelo al platillo inferior de la vértebra cervical, ¿cierto? Es un procedimiento, pues, que acá lo hacemos relativamente frecuente. El único problema es la vertebral. Para eso lo que hacemos es que siempre hacemos un lado primero y luego hacemos el otro. Porque pues usted puede vivir algunas veces sin una vertebral, pero no sin las dos. Bueno, esto es un estudio que hicimos acá, estudiando la morfología de las vértebras cervicales, y bueno, encontramos que obviamente las medidas aumentan desde C3 a C7, que los hombres tienen vértebras más grandes, pero lo más relevante es que el ángulo al cual usted hace o inicia el tornillo y la medialización es más alto en C4. El punto ideal, si usted fuera a hacer esto percutáneo, es más o menos a 7 centímetros de la línea media. Y entre los landmarks, pues los puntos anatómicos que usted tiene en cuenta es este notch pequeño que hay aquí en la faceta, ¿cierto? Y el ángulo entre la faceta, la angulación de la faceta y, el pedículo, ¿sí? Digamos que son lo que tienes que estar pendiente cuando se hace esto en la navegación. Entonces, como podemos ver acá, una trayectoria ideal sería con un punto de inicio demasiado lateral, ¿cierto? Ahora, en la vida real, lo que se trata de hacer es este tipo de angulación a la derecha y como podemos ver en esta imagen, lo que se trata de mostrar es que el tornillo entra y casi siempre va a ser paralelo al platillo vertebral inferior. Otro de los estudios que hicimos acá tratando de analizar por qué los japoneses son como tan prolíficos poniendo tornillos cervicales pediculares incluso a mano alzada, a mano libre, es
porque los japoneses tienen pedículos más gruesos y más amplios y más grandes que el resto de la población en la columna cervical. Esto era pues como lo que les quería contar y de lo que he aprendido mientras he estado aquí. En conclusión, las nuevas tecnologías ayudan a obtener mejores resultados. La vía posterior es muy práctica y versátil. Obviamente, pues hay un sesgo y es porque acá la mayoría lo hacemos vía posterior. Los 4 puntos de fijación en pelvis ayudan a evitar pseudoartrosis. Las osteotomías posteriores permiten obtener la lordosis que usted quiera y, en mi opinión, no, o sea, a pesar de todas las demás vías que existen, ninguna te permite controlar la corrección de lordosis mejor que una osteotomía. Y los tornillos pediculares cervicales son ideales en el caso de deformidad cervical grave porque son los únicos que te van a ayudar a soportar esas fuerzas de pull-out en deformidades extremas como las que acabamos de mostrar. Muchas gracias. Esteban, muchísimas gracias. Bueno, pues como hemos hablado tanto, yo soy un poquito crítico de estas cirugías, pero te lo hablo desde la total inexperiencia e ignorancia. Yo quiero saber, Esteban, realmente cómo es la evolución de estos pacientes, porque ahí mostraste en tu trabajo, que una diapositiva que pasaste muy rápido, 38% de complicaciones, pero más adelante dice que el dolor y todos los parámetros se mejoran pues maravillosamente. Entonces yo sí quisiera saber. No, a ver. Sí, bueno, ese 38% son incluyendo complicaciones mayores y menores, ¿cierto? Entonces, nosotros dividimos complicaciones menores, por ejemplo, cuando un paciente se queda más de 5 días en un hospital es un evento adverso y realmente, por ejemplo, mal control de dolor, ¿cierto? Entonces, eso hay que analizarlo desde ese punto. No te va, pues, desde toda la sinceridad, es una cirugía grande, es una cirugía muy mórbida, es una cirugía con sangrado, todos los pacientes van a la UCI, pero realmente lo que uno ve es que son pacientes que desde el punto de vista de calidad de vida antes de la cirugía, son pacientes con una pésima calidad de vida. Luego de la cirugía, durante las primeras 6 semanas, el dolor postquirúrgico es muy duro y los pacientes se quejan de eso cuando llegan a la cita de revisión. Pero luego de las 6 semanas, uno ve que el paciente empieza a mejorar progresivamente. Cuando uno ya empieza a ver los pacientes a los 3 meses, 6 meses y un año, en los cuales obviamente no hay complicaciones mecánicas, los pacientes tienen una buena evolución y yo te diría que en los pacientes que vemos acá, entre un 70 o un 80% de los pacientes te responden que volverían a hacerse la cirugía porque han notado un cambio muy importante en su calidad de vida. En la cirugía de deformidad de columna del adulto tenemos un problema y es que la mejoría únicamente la clasificamos como radiológica o la clasificamos subjetivamente según la calidad de vida de los pacientes, pero eso es muy subjetivo. Una de las cosas que hemos tratado de hacer acá es obtener un determinante más objetivo de la mejoría del paciente y es con análisis de marcha, ¿sí? Pero eso es difícil y estamos en ese proceso todavía. Pero, a ver, es una cirugía compleja, es una cirugía con complicaciones, pero a la, entre el 75%, 80% de los pacientes les va bien y de ese 70-80% de los pacientes volverían a pasar por todo para tratar de mejorar su calidad de vida. Bueno, para que los otros hablen, yo te tengo dos preguntas. ¿Tienen algún límite de edad? Te lo pregunto porque a mi consultorio, pues una historia que yo cuento mucho fue un paciente de 90 años con evidente pérdida del balance sagital y me dijo, doctor, yo quiero que me quite este caminado de viejito. ¿Ustedes tienen algún límite de edad? Y la segunda pregunta es,
¿qué crees que se sigue de acá? Porque después de ponerle 50 tornillos a un paciente, eso va a tener aflojamiento del material, va a tener infecciones. Entonces, ¿qué le espera a un paciente después de un procedimiento de estos tan grande? Eh, bueno, sí, o sea, como te dije, hay complicaciones, las tasas de complicaciones, como dijiste, no son menores, eh, pero digamos que la calidad de vida del paciente está tan afectada que luego de explicarle todo esto, los pacientes en general, luego de tratar de agotar todas sus posibilidades, eh, buscan alguna solución y están dispuestos a someterse a este tipo de intervenciones, obviamente teniendo en cuenta que se agotaron todas las otras medidas. Ahora, con respecto a la edad, no operamos o no hacemos este tipo de cirugías usualmente en mayores de 80 años. El paciente con la deformidad cervical que viste tenía 77 años. Todos los pacientes tienen estudio para osteoporosis. Todos los pacientes con un FRAX elevado o con diagnóstico de osteoporosis por T-score están en tratamiento y se operan luego de iniciar tratamiento. Y como te digo, bueno, la navegación hace que los tornillos sean perfectos, eso disminuye el pull-out de los tornillos. Y también utilizamos BMP y utilizamos lo que esté a disposición para tratar de que la fijación no falle. Gracias, Esteban. Ricardo, adelante. Bueno, tengo varias preguntas. La primera es eh, a cargo de la morbilidad, ¿qué mortalidad han tenido en estos años? Lo segundo es, ¿qué navegador usan? ¿Hacen navegación 2D o 3D? ¿Y cuántas veces cambian la antena durante la navegación? Porque pues nosotros navegamos también acá, hacemos navegación 2D y algunas veces 3D también. Entonces, queremos saber cómo más, porque nosotros en navegación ya llevamos más o menos 2 años, pero no nos aventuramos a hacer, no sé, cirugías tan largas. La verdad, hemos tenido muchas malas experiencias en cirugía mayor de columna. Hace muchos años no hacemos cirugías tan grandes porque tuvimos algunas pseudoartrosis y tuvimos una mortalidad. Yo, en serio, que me parece una cirugía muy mórbida y yo, esas cirugías tan grandes he tenido siempre algunos reparos. Entonces, pues quiero que me cuentes un poco más de esos casos, como un poquito más de tus complicaciones y de pronto si han tenido mortalidad. Nosotros sí tuvimos una mortalidad asociada a una infección y luego a una falla renal. Ese fue el caso de nosotros grave. Listo, gracias. Doctor Ricardo, un gusto. Bueno, vea, le cuento. Con respecto a la navegación, utilizamos el OARM, Metronic. El array o la antena la ponemos, entonces depende si vamos a hacer un T10 a pelvis. Usualmente lo que colocamos es la antena, la colocamos en T8, T9. Usualmente se hacen 3 spins cuando se va de T 10 a pelvis. ¿Por qué? Porque para poner esos tornillos pélvicos usted necesita un spin dedicado entre L4, L5 hasta la pelvis y los otros que los hace en las otras dos tandas. Cuando vamos T4 a pelvis, ponemos el array usualmente en T2 o T3 y de ahí para abajo hacemos por lo menos 4 o 5 spins. Cuando hacemos deformidad cervical y vamos desde C2 hasta T10, lo hacemos en 2 tandas. Ponemos primero el array en C2, hacemos toda la navegación con los tornillos pediculares hasta C7 o T1 y luego en T1, luego cambiamos el array, ponemos el array en T1, hacemos todo el spin para verificar que todos los tornillos cervicales pediculares estén correctos y luego hacemos otro spin, otros 2 spin desde T1 hasta T10 para terminar de colocar todos los demás tornillos. Con respecto a la mortalidad, en el tiempo que he estado acá,
tenemos una complicación grave de una paciente prequirúrgicamente, era diabética, se infectó y hemos tenido complicaciones graves con respecto a la herida asociada con esa paciente. Acá se hacen más o menos 90 casos al año de esto. El doctor Mullin lleva acá ya 8 años y hace aproximadamente 90 casos al año. En esos 90 casos por año, realmente la mortalidad es baja. Yo le hice un recuento de todos los casos de deformidad con osteotomía de sustracción pedicular y solamente tiene 2 casos de mortalidad por complicaciones secundarias, pero durante 8 o 9 años. Y como le vuelvo a decir, son 90 casos por año, en promedio. Felipe Gutiérrez. Marín, Ricardo, muchos saludos. Días sin Gracias, oírte. Nacho. Bueno, Igual, me encanta verte, Nacho. Cuídate mucho. bueno. Felipe, adelante. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué más, Felipe? Qué bueno volverte a saludar. Yo te quiero felicitar, me parece que al principio diste una información sumamente valiosa, y es que para evitar al máximo estas cirugías tan complejas, yo creo que todos los cirujanos, así no sean cirujanos de columna, cirujanos de deformidades, tenemos que entender el balance sagital y el balance coronal. ¿Qué es lo que veo yo que pasa mucho? Es que se nos olvidan mucho las radiografías panorámicas y empezamos a hacer fijaciones sin conocer el balance, y a futuro es cuando nos llegan estos pacientes complicados. Entonces me parece un mensaje muy bueno para todos, da la importancia de intentar enviar siempre una radiografía panorámica para conocer quién es nuestro paciente y hacer un buen planeamiento. Y ahora, como pregunta Esteban, ¿qué experiencia has tenido con las cajas laterales? Porque, por ejemplo, yo, donde me formé, también hacíamos mucha vía posterior y no hacíamos muchos XLIF. Los XLIF que hacíamos los hacíamos vía posterior, diferente a lo que vemos en Medellín y en Colombia, que digamos que en los últimos 6 años la vía anterior ha sido un boom, y yo creo que se nos puede estar yendo la mano. ¿Qué experiencia has tenido tú? No, a ver, la vía lateral es una vía muy bonita, es una vía muy elegante, es una vía muy útil. ¿Cuál es la principal indicación de una vía lateral? De un XLIF o de un, sí, de un DLIF, pues, en mi opinión, es excelente para enfermedad del segmento adyacente. Esa es, en mi opinión, una de las principales indicaciones de la vía lateral. La vía lateral te ayuda a corregir la lordosis por encima del E4, ¿cierto? Y como acabamos de ver, pues por encima del E4 muchas veces no necesitas mucha lordosis, o si necesitas, la corregís desde atrás, haciendo buenas osteotomías, ¿sí? Y le evitas al paciente 2 cirugías, ¿cierto? Entonces, la vía lateral es una vía muy bonita, es una vía muy elegante, pero es también de filosofía y de cómo se corrigen las cosas. Hay muchas formas de hacer las cosas, lo importante es hacerlas bien, pero hay que saber que la vía lateral tiene sus más y sus menos. En mi opinión, y lo que he aprendido acá es que es muy buena para la enfermedad del segmento adyacente, pero tiene otras deficiencias y nosotros preferimos utilizar la vía posterior para la corrección de deformidad. Y buenos días, Esteban, ¿cómo estás? Nacho, yo hago 2 preguntitas ahí rápidas, ¿me escuchas? Sí, señor. No, sí, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario de Felipe de lo de la vía lateral, pero obviamente pues los casos que muestra Esteban no son para vía lateral, o sea, son cirugías ya con muchos cambios en el alineamiento espinal que no se puede pretender hacerlo con una vía lateral, o sea, implica una manipulación obviamente pues más, digamos, más amplia de la columna.
Pero bueno, más allá como de todo eso, hay un asunto, Esteban, y es la fijación pélvica. O sea, hiciste mucho énfasis en múltiples puntos de fijación pélvicos, y es un concepto que es relativamente reciente. O sea, el artículo que publicó Poli de artrosis acroiliaco es del 2022, y solo recientemente se están usando los sistemas de artrosis acroiliaca. O sea, sabíamos que un tornillo no inmovilizaba la articulación sacroiliaca y tampoco favorecía la artrodesis, y que dos tornillos, pues digamos que pueden mejorar eso un poco más, reducir el rango de movimiento hasta un 30%. Ustedes en este momento, ¿cómo van con todos estos pacientes que le están haciendo una verdadera artrosis acroiliaca con los sistemas que hay pues ahora de artrosis acroiliaca, y qué tantas fallas tienen distales? Porque digamos que el problema al que se le ha puesto mucha atención en los últimos años es al PJK, o sea, a la falla proximal, y más recientemente a la falla distal, que se traduce en dolor sacroiliaco y aflojamiento del sistema en la parte distal. Con todo esto que se está haciendo en este momento, ¿qué tanto se ha impactado la falla distal en los pacientes con deformidades del adulto? Profe, desde que estoy acá no he visto ninguno con falla distal. Todos ¿Y son falla cómo, proximal. y Todos cómo son falla medís, y cómo medís digamos, el artrosis acroiliaco? O sea, ustedes, o sea, realmente uno ve una verdadera artrosis acroiliaca y los pacientes se quejan menos de dolor sacroiliaco, porque el problema de la falla distal no es, o sea, no es que se aflojen, sino que los pacientes quedan con dolor pélvico. O sea, se distal. cambia, digamos que se puede cambiar un poco el dolor axial por el dolor pélvico. ¿Cómo has visto la evolución en esos casos? No, en esos casos lo que vos decís, porque cuando usted no fija bien la articulación sacroiliaca, el paciente trata de compensar con esa articulación sacroiliaca, ¿cierto? Y entonces eso genera el dolor sacroiliaco. No, acá realmente no vemos dolor sacroiliaco postquirúrgico, hay muy buena fusión sacroiliaca. Como te digo, cuando vemos falla con todas las barras accesorias que ponemos, con los sistemas que ponemos, cuando vemos falla, es proximal. Perfecto, Esteban, muchas gracias. Pues en Estados Unidos hay claramente definidas dos corrientes del pensamiento en la cirugía de columna, que es la cirugía MIS y el grupo de Lenke, pues, y todos sus, digamos, sus colaboradores, entre comillas, que trabajan con una filosofía muy parecida a la que trabajan en tu servicio, o a la que vos nos comentaste hoy. ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, ¿ustedes en este momento consideran que la cirugía MIS tiene algún papel en la corrección de deformidades, o ustedes piensan que nuevamente vamos a volver a una, digamos, a una filosofía similar a lo que hacíamos hace 10 años, que es, pues, obviamente adaptada a todo el conocimiento que tenemos en este momento en cuanto a balance sagital? ¿Vos qué piensas, Esteban? Profe, pues no, yo creo que las dos corrientes van a seguir existiendo y más que competir una con la otra, yo creo que se complementan. Como vos decís, estos casos que se presentaron hoy en día, pues en esta reunión que acaba de presentar, pues creo que muy poca gente se atrevería a decir que se puede lograr ese nivel de corrección a través de técnicas MIS, como vos mismo lo dijiste. Incluso hay un algoritmo que se diseñó, que el doctor Uribe hizo parte de él, para definir qué pacientes se pueden llevar a MIS o qué pacientes definitivamente tienen que ser llevados a una cirugía abierta o como lo consideramos cirugía abierta tradicional. Entre los criterios está el grado de deformidad fija, o sea, el grado como lo llaman, una fixed sagittal deformity. Si usted tiene una deformidad completamente fija en la cual usted considera que tiene que hacer osteotomías importantes, que el ángulo es importante, pues hombre, yo creo que, y tienes artrodesis previa, el paciente igual va a necesitar un abordaje posterior para eh, eh, sacar el instrumental, múltiples osteotomías a nivel del instrumental, pues en esos casos que son todos los casos que yo presenté, prácticamente, y los casos con un imbalance coronal tipo C o tipo 2B, yo creo que esos casos claramente, o por lo menos en mi ignorancia o conocimiento hasta este momento, creo que se siguen tratando y se seguirán tratando por ahora de forma tradicional.
Listo, perfecto. No sé, Nacho, si tienen más preguntas o puedo hacer la última. Puedes hacer la última. Esteban, una última pregunta ya para no alargar mucho la cosa. ¿Tenés algún, digamos que la falla proximal está muy relacionada con el, pues no solo con los parámetros, con los objetivos en la definición de los parámetros sagitales, sino también en seleccionar cuáles pacientes se llevan a una fijación dorsal baja o a una fijación dorsal alta? ¿Qué protocolo usas vos para definir qué pacientes se llevan a una fijación dorsal alta? Profe, bueno, eso es un tema muy interesante. Lenke, todos sus pacientes van a T4, ¿listo? Sin importar nada. Él dice que todos sus pacientes van a T4 porque la mayoría de los pacientes son osteoporóticos y él no quiere arriesgar tiempo de estrés, tiempo después, un PJK con posible compromiso neurológico y simplemente los fija a T4. Nosotros acá lo que hacemos es definir cómo se ve esa unión de toracolumbar a nivel de T10, T11 en la TAC cuando el paciente está acostado y qué tanto compensa cuando el paciente está acostado. Si los platillos en T10 o en T11 horizontalizan, consideramos, eh, consideramos parar en T10. Obviamente si la deformidad coronal lo permite, porque muchas veces tenés una deformidad coronal asociada que no puedes parar ahí, ¿cierto? Pero digamos que tratamos de ver de forma dinámica cómo se comporta T10, T11 y qué tanto horizontaliza cuando el paciente está acostado y según eso definimos si paramos o no. Si el platillo de alguna forma de T10 está sifótico, extendemos todo hasta T4. Perfecto, Esteban. Muchísimas gracias. Muy interesante todos los conceptos. Muchas gracias.